Ya, ahí estamos. Jóvenes, muy buenos días. Espero que estén bien. Veo que todavía faltan varios para... porque tengo acá visible 9, así que espero que comiencen a ingresar más compañeros. Buenos días, Glenda, que te vi por ahí. No sé si me estará escuchando, Glenda. Niños, bueno, nosotros la semana pasada estuvimos revisando cierto Platón. Hicimos una actividad que es donde debían cierto buscar las características tanto del mundo sensible que señalaba cierto Platón en su teoría de las ideas, y también cierto el mundo de las ideas. Y ahí cierto, a partir de esa comparación que ustedes realizaron, la idea era que esto también lo llevaran a un plano, ¿cierto?, de lo que después Platón va a plantear desde una perspectiva epistemológica de cómo se genera el conocimiento en el ser humano con el mito de la caverna. De hecho, estaba revisando y yo en el Classroom les mandé un video, ¿ya? Ese video, la idea era que lo trajeran, ¿cierto?, ya revisado hoy día, para que así, ¿cierto?, lo podamos comentar y lo podamos, ¿cierto?, interpretar y analizar. De hecho, en el video se propone también un análisis de este mito, que tiene relación, como les decía, con la teoría de las ideas. Pero antes de eso vamos a repasar mediante la guía que también subí a Classroom, ¿cierto?, de lo que vimos de Platón. Y por esa razón, y los otros chiquillos, recordar que ya ingresé en Schooltrack sus resultados del diálogo, para los que quizás no se han dado cuenta o no han podido revisar, para que lo hagan. Y tengo entendido que todo aquel que está pendiente, de nota me refiero, quedaría cierto eso para resolver para la vuelta de esta semana de contención emocional que van a tener ustedes. Así que al regreso de de esta semana que viene a la otra, veríamos ese asunto. Así que bueno, esos chiquillos, vamos a empezar entonces a revisar, como les contaba, la guía. Pero bueno, antes quisiera saber, por ejemplo, qué cosa o qué aspectos recuerdan de lo que vimos la clase pasada con respecto a Platón. Así que me gustaría preguntarle al joven Andrés Carrizo. Andrés, Sí, ¿qué cosa, profe? eh, Sobre la guía que hicimos la semana pasada. claro, te quisiera preguntar, Andrés, ¿qué recuerdas de lo que vimos la clase pasada? Así como un resumen de lo que abordamos. Lo que me acuerdo era lo del mundo de las ideas. ¿Ya? ¿Y qué características, por ejemplo, tenían las ideas según Platón? Me acordaba de algo que era como el mundo perceptible con los sentidos y el otro era... A ver, Andrés, ese es el sensible. Por Este es eso, el sensible del porque mundo. eran dos secciones, el sensible y el otro era el de las ideas, ¿cierto? Exacto, claro, porque recuerda que Platón divide la realidad en dos, ¿cierto? Que sería el mundo sensible y el mundo de las ideas. ¿Ya? Entonces partamos por orden. Te voy a preguntar primero mejor, ¿cuáles serían las características, según lo que vimos la semana pasada, del mundo sensible? Que era perceptible por los sentidos, Muy era bien. como basado en datos científicos y cosas así, todo lo que era comprobable. O sea, no científico propiamente tal. Recuerda que más bien se refiere como que es el mundo que nosotros, ¿cierto?, observamos y vemos a través de nuestros sentidos. Es decir, este mundo que creemos, ¿cierto?, que es real. Y por lo tanto, ¿cierto?, que en este mundo sensible, en el fondo sería una copia de este mundo de las ideas donde las cosas, ¿cierto?, serían más bien perfectas, únicas, donde no habrían cambios en las cosas. Entonces, claro, el mundo sensible, en el fondo, ¿cierto?, sería o sea, es el mundo real que nosotros vivimos, ¿cierto?, y que creemos que es real. Y por lo tanto, ¿cierto?, estamos bajo como, en el fondo, viendo como ilusiones, según Platón, de un mundo perfecto que estaría fuera de esta realidad, que sería el mundo ideal. Recuerda que
En el fondo, lo que Platón está proponiendo es una teoría epistemológica, es decir, de cómo el ser humano alcanza el conocimiento. ¿Qué otra cosa más, Andrés, te recuerdas del mundo sensible? Mm, no sé, eso nomás, que estaba, no habían cambios o cosas así. Claro, más bien lo que te señalaba recién. Sí. ¿Qué escribió Joaquín? Dice, un... ya. Entonces, jóvenes, la idea era esa, ¿cierto? Que ustedes lograran ver esas diferencias entre ambos mundos, porque eso es lo que a ustedes les va a servir para comprender de manera, ¿cierto?, más adecuada, ¿cierto?, lo que va a ser el mito de la caverna, que en el fondo es como lo mismo, es como, es de hecho una alegoría de la caverna. Y miren, entonces les voy a compartir la guía que recuerden que la idea, chiquillos, es de que ustedes esto o sea, me imagino que ya lo revisaron, ya lo vieron, pero igual lo voy a compartir para que la vean. Esta guía está en Classroom, así que la pueden revisar. Ahí está, ¿ven? Aquí aparece, como lo dije la semana pasada, recuerden, cuando hablamos de metafísica, se refiere, ¿cierto?, a la percepción de mundo, ¿cierto?, que va a proponer Platón. Como lo dije la semana pasada, una vez que Sócrates muere, Platón recién comienza a plantear sus propios pensamientos, su propia filosofía. Y eso se va a ver reflejado precisamente en esta teoría de las ideas. Y por eso acá aparece la doctrina de las ideas. Acá aparecen los datos biográficos que ya los señalé, la semana pasada los recordamos, de los diálogos, ¿cierto? De hecho, hoy día mi idea era, o sea, mi idea es que revisemos, de hecho, el mito de la caverna y veamos, ¿cierto?, cómo esto se asemeja, ¿cierto?, con lo que vimos con la teoría de las ideas. Recuerden que además Platón crea la academia, donde, cierto, Platón recluía, cierto, ahí a las personas que estaban interesadas, cierto, en aprender sobre filosofía y otros temas. Principalmente, cierto, yo les contaba las matemáticas, cierto, etcétera. Y precisamente acá, ya que aparece el diálogo La República, nosotros vamos a revisar en el mito de la caverna, se encuentra en el libro séptimo de la República. Y también yo les comenté que la teoría platónica viene de un problema que había dejado en el fondo Parménides y Heráclito, que son filósofos presocráticos. Entonces, por esta razón es que Platón propone, ¿cierto?, su famosa teoría de las ideas en el fondo para dar solución a esta problemática, ¿cierto?, entre lo que va a ser el cambio y la permanencia de las cosas. Entonces, claro, Platón lo soluciona diciendo que el cambio en sí solamente existe en este mundo y no, ¿cierto?, en el mundo de las ideas. Entonces, acá, chiquillos, aparecen señaladas también en la guía las características de las ideas. Y claro, y su contrario serían las características del mundo sensible. Porque claro, en el mundo de las ideas, las cosas, por ejemplo, para Platón serían perfectas, es una realidad perfecta. Y por lo tanto, ¿cierto? Sería esa como una primera característica. Las ideas son inmutables, según Platón, es decir, no cambian, a diferencia del mundo sensible donde las cosas están en constante cambio. Nosotros mismos siempre estamos, ¿cierto?, cambiando. Las cosas, ¿cierto?, perecen, mueren, etc. Las ideas también son únicas, no se pueden, ¿cierto?, replicar, son una unidad. Además, ¿cierto?, son eternas y son independientes. Entonces, aquí, chiquillos, aparece señalado, como les decía, esas características que en el fondo nos van a permitir entender hoy día lo que va a ser el mito de la caverna. Entonces, como actividad, ahora vamos a, ustedes, ¿cierto? La idea es que busquen el mito de la caverna de Platón y, ¿cierto? Vamos a comentarlo rápidamente, vamos a interpretarlo. Pueden ver también el video que mandé ahora. Tengo entendido, chiquillos, que ver videos a través de aquí es un poco, yo lo mostraría ahora, pero
tengo entendido que es un poco lento, por lo que me han comentado algunos colegas. Así que les pido que, por favor, si pueden verlo el video, sería ideal. Y si no, lo busquen, ¿cierto? En qué consiste el mito de la caverna y cómo, ¿cierto?, se asemeja con lo que estamos viendo que sería la teoría de las ideas de Platón. ¿Qué similitudes, ¿cierto?, tiene? Así que eso, chiquillos, les voy a dar unos 5 minutos para que busquen esto y una vez de eso lo comentamos, ¿ya? Así que eso, jóvenes. Si tienen cualquier consulta, me la pueden hacer ahora. Hola, hola, hola Glenda, ¿cómo estás? Ya, perfecto. Sí, parece que hoy día tenemos harto ausente. Ya, chicos, 5 minutos y revisamos, ¿ya? Profe, ¿dónde dijo que estaba el video? Está en Classroom. Si quieren lo comparto también para que vean todo lo que he publicado en la plataforma. No tengo problema, así que lo voy a mostrar. Miren. Dame un segundito para compartir. Oigan, una cosa. Sí, ¿Soy yo o no hay ninguna mujer ahora? oye, sí, tienes razón. O sea, leyendo esto, lo de los ausentes, faltan las chiquillas, pues no hay ninguna. ¿No será también porque por un duelo que creo que Sí, hay? pues, sí, pues. Yo creo que se están manifestando a su forma también con lo que está pasando ahora. Sí, el colegio en todo caso, yo recibí una información, chiquillos, de que va a haber un duelo por el caso, me imagino que ustedes ya lo saben, lo que sucedió con Ana. Y por eso van a suspender la actividad a partir de las 1. Así que, miren, chiquillos, ahí está. Lo, lo publiqué, ¿cierto?, la semana pasada. Ahí está, para que lo vean. Dura 8 minutos el video, pero al menos si pueden ver lo que alcancen a ver en este ratito, sería ideal. Y aquí está adjunta también la guía de Platón, que fue la que recién mostré, para que la revisen también. ¿Ya? ¿Esto cuándo se lo entregamos, profe? No, esto es solamente una actividad para ahora, para que comentemos y la revisemos, ¿cierto? La analicemos como juntos, no como con algo enviado escrito. Le voy a preguntar a cualquiera Ok. el Joaquín que tiene ahí saludando a su tía Glenda. La tía Glenda se ha estado aquí con nosotros siempre. Se ha estado mamando nuestra, nuestra presencia todos los días, todas las mañanas. Sí, Mínimo que la recibamos con un cariñito. exacto, muy bien, Joaquín. Además que le das un poco de emotividad a este modo de hacer clase y todo. Así que muchas gracias. No, y aparte, como no las puedo abrazar, por último, un Oh, mensajito lindo. Tía sí. Glenda, si me escucha, la quiero mucho. Besitos para usted. Saliste regaloneado hoy día, Glenda. Ya, chicos, continuamos. Patero. Sí, Matero. Chicos, se concentran en la actividad para que logremos hacer la interpretación del mito. Vean el video o busquen también en qué consiste el mito de la caverna.
Maca, ¿me dejas dar un aviso? Sí, por supuesto. Chicos, los que tienen a la tarde clases 10 para las 4, las clases están suspendidas desde las 13 horas en adelante. Entonces, tenemos clase hasta las 1. Hasta la 1, sí. En la tarde, los que tienen el diferenciado, no va a haber clases. Seguramente la profesora Marjorie va a mandar una comunicación por el tablón, seguramente. Ok, profe. Vale, gracias. Gracias. Ya, chicos, que descansen. Igual. Yo también. Profe, ¿el video tiene sonido o no? ¿Cómo? ¿El video es con sonido o no? No te entendí lo que me ¿Que dijiste. el video es con sonido? Sí, pues, tiene sonido. Que no suena, no sé por qué. ¿En serio? Qué Sí, raro. lo voy a ver desde el teléfono. ¿Y a alguien más le pasa lo mismo, chiquillos, que no tienen con audio el video? Porque está sacado de YouTube. A ver, si yo aprieto acá. Aparece en el séptimo libro de... Al menos a mí me suena. No sé si escucharon ahí algo. Sí, ahí yo escuché. Pero lo Sí. voy a ver desde el teléfono porque creo que es por la llamada que no puedo, o sea, por el Meet que no puedo escucharlo. Voy a tratar, chiquillos, ¿les parece si lo intento compartir y ustedes me dicen si lo pueden ver para que se lo veamos todo al mismo tiempo? Bueno, Ya, voy a Bueno. tratar de hacerlo. Porque yo la verdad nunca lo he intentado, pero me han dicho que se queda como pegado esto. Entonces voy a intentar que lo veamos ahora todos juntos. ¿Ven ahí o no? La República. Chicos, ¿ven? Sí, sí se ve. Ya. ¿No se quedó pegado? El mito de la caverna es una explicación alegórica del maestro Platón. Aparece en el séptimo libro de la República. Se refiere a la situación del ser humano frente al conocimiento. Con él, Platón intenta explicar la existencia de dos mundos: el mundo sensible, conocido a través de los sentidos, y el mundo de las ideas, solo alcanzable mediante la razón. Platón planteó en su alegoría una caverna, en la que permanecían desde su nacimiento, unos hombres prisioneros. Estos estaban anclados por el cuello y las piernas contra un muro, de forma que únicamente podían mirar hacia la pared de la caverna. Tras la pared en la que están anclados, hay un pasillo y una hoguera. Por el pasillo, caminan unos hombres, que llevan todo tipo de figuras que los sobrepasan. Unas con forma humana y otras con forma de animal. Estos caminantes que transportan estatuas, a veces mantienen conversaciones que los esclavos oyen. Saulus, y Afrodite, y el Nikifu. Los cautivos, al estar anclados, no han visto nada más que las sombras proyectadas por el fuego en el fondo de la caverna. Y llegan a creer, al no tener otro tipo de educación, que aquello que ven no son sombras, sino objetos reales. En este momento, Platón, el interlocutor de Sócrates, afirma que está totalmente convencido de que los encadenados considerarán las sombras como reales, ya que es lo único que conocen. Una vez que Platón ha comprobado que Glaucón ha comprendido la situación, le explica que si uno de estos cautivos fuese liberado y saliese al mundo exterior tendría graves dificultades en adaptarse a la luz del sol.
En primera instancia, para no quedar ciego, buscaría las sombras y las cosas reflejadas en el agua. Más adelante y de manera gradual se acostumbraría a mirar los objetos mismos y finalmente descubriría toda la belleza del cosmos. Asombrado, se daría cuenta de que puede contemplar con nitidez las cosas, apreciar la policromía y el esplendor de las figuras. En el mito, Platón hace entrar de nuevo al prisionero al interior de la caverna, para que dé la buena noticia a los prisioneros. Allí intenta explicarles que ha visto la realidad, que ellos viven en un mundo falso, de sombras. Pero aquellos pobres enajenados desde la infancia le toman por un loco y se ríen de él. Los esclavos amenazaban al esclavo huido con que, si les liberaba, le matarían. Se escuchó el 10 de 10, yo por lo menos. Sí, yo lo detuve, Joaquín, porque me gustaría que la interpretación la tratáramos de hacer nosotros, los varones presentes hoy. Por ejemplo, a ver, vamos a tratar de hacer un ejercicio reflexivo. Antes de, alguno quizás ya vio la interpretación, pero no importa. A ver, por ejemplo, le quiero preguntar, ya le preguntan a Andrés. Yo me ofrezco por todos mis compañeros. Muy bien, ya, Joaquín, cuéntame. Yo, como lo interpreté, Sí, ¿qué quiere? Porque, a ver, primero comentemos un poco en qué consiste este mito, qué es lo que se explicó en el video recién. o sea, por lo que estuve escuchando, era que ciertas personas tenían control sobre lo que veían y creían otras. O sea, por lo del tema de la caverna. Y por otra parte, también había otras personas que no estaban encadenadas a personas que controlaban a los que estaban prisioneros y que buscaban ellos mismos la salida y ver la realidad como era. Ya, Y como yo lo interpreté, yo lo tomo más que nada como algo, bueno, en realidad encuentro que a lo personal actualmente es como una crítica a cualquier sistema, porque el tema de la confidencialidad de información, o sea, la filtración de información que se le entrega a las personas, también lo encuentro como una crítica a la iglesia más que nada, por el tema, tú crees en esto ciegamente, porque yo lo digo, ya. lo encuentro más por ese lado. Así que yo lo encuentro más que nada como una crítica en general al estilo de vida que nosotros tomamos de que nos enseñen y nosotros no buscar el conocimiento. O creer ciegamente en lo que a nosotros nos muestran y no ver más allá con nuestros propios ojos y interpretarlo de nuestra manera, porque igual cuando nos cuentan las cosas lo cuentan desde su percepción, desde dentro de sus parámetros, su todo, lo encuentran desde su perspectiva, de sus criterios personales, y puede ser totalmente distinto como nosotros lo tomemos a esa persona que nos está enseñando a nosotros. Yo me acuerdo que en el verano del año pasado mi mamá, no sé por qué, no, sí ya me acuerdo, me había castigado y me había hecho leer a un filósofo, no me acuerdo cuál era, pero era el que buscaba el autoconocimiento. No. Y que buscaba el autoconocimiento. La cosa es que incitaba a la gente a buscar el conocimiento por sí mismo, vivir sus propias experiencias por ellas mismas antes de que las contaran. Y encuentro que igual se puede como relacionar el tema de ahora. Claro. Mira, Joaquín, yo encuentro que gran parte de lo que tú me comentaste, te felicito por tu reflexión, porque claro, apunta a lo que más o menos Platón quiere decirnos a través de este mito de la caverna, porque si te fijas, para que tus compañeros vayan entendiendo, ¿qué consiste este mito? Como les decía, este se encuentra en el libro séptimo de la República, y aquí es donde, bueno, ¿cierto? Se sostiene que hay una caverna, ¿cierto? Donde se encuentran unos esclavos que se encuentran ahí desde su nacimiento, y estos miran solo hacia la pared.
ellos nunca han salido de la caverna y creen que eso es como lo único que hay, lo único que existe. Y si se fijaron en el relato que recién vimos, uno de los esclavos se libera, sale de la caverna y ve el mundo real. Entonces, si se fijan, todos estos pasos son muy simbólicos, en el sentido, ¿cierto?, de como decía Joaquín, de que en el fondo, ¿cierto?, el ser humano a veces piensa que todo lo que conoce es lo único que hay, es lo único real, pero cierto no se atreve muchas veces a dar ese paso y despertar y decir, wow, afuera de aquí hay otra cosa, o sea, esto no es lo que en verdad yo creo que es. Entonces, por eso me refería de que este mito es muy simbólico con respecto al conocimiento, a cómo el ser humano, ¿cierto?, interpreta la realidad y logra, ¿cierto?, de alguna forma salir de la caverna, en el fondo, en el cual creemos que es lo único que existe, es lo único real. Así que, claro, de alguna forma también lo podemos llevar a aspectos quizás actuales, principalmente con los, quizás a veces con los medios de comunicación, etcétera. Entonces, por eso este mito es muy, o sea, lo podemos interpretar desde esa perspectiva, en este proceso del ser humano en que tiene que por él mismo darse cuenta de las cosas, ¿cierto?, que acontecen a su alrededor. Porque de hecho, claro, el hecho que salga ese esclavo para afuera y después regresa a contarle a los demás lo que él había visto y que en el fondo, ¿cierto?, ellos habían sido, todos estos otros esclavos que estaban ahí, habían sido engañados toda su vida. Y claro, los esclavos no le creen. Y claro, y finalmente lo matan. Se dice que de hecho este mito es muy, como que es una interpretación que también se puede hacer a la muerte de Sócrates, es decir, que todas las personas que en el fondo nos intentan mostrar la verdad, el ser humano, ¿cierto?, tiende a tener este tipo de reacciones como de no creer en lo que el otro, ¿cierto?, me está diciendo o que me están, ¿cierto?, engañando. Entonces, claro, esa es una de las interpretaciones, porque este mito tiene varias interpretaciones, como lo vamos a ver ahora en la continuación del video. No es solamente cierto esto que le estoy diciendo, sino que también tiene perspectivas éticas, morales también, que son importantes. Por ejemplo, el esclavo que sale, porque claro, perfectamente él podría haber vuelto y no haber contado a los demás lo que había visto. Entonces, claro, ahí Platón en el fondo lo que nos dice, esa es la imagen del filósofo. El filósofo tiene el deber moral, ético, de decirle a los demás lo que es cierto está sucediendo para que logren las demás personas reflexionar. No me puedo yo quedar quieta, en este caso, ¿cierto?, yo, por ejemplo, como profesora, y no decirles, ¿cierto?, por ejemplo, que deben ser más críticos de, por ejemplo, las cosas que ustedes conocen o de las cosas, ¿cierto?, que constantemente, ¿cierto?, nos están pasando como sociedad, por ejemplo, porque ahí la filosofía cumple un rol, chiquillo, fundamental y que de hecho este mito lo podemos llevar, como decía recién, a ese tipo de aspectos. Así que, chiquillos, vamos a continuar con el video porque por lo que vi parece que se puede revisar bien, así que lo vamos a continuar. Voy a compartir nuevamente, nos queda todavía tiempo, así que vamos a aprovechar de verlo. Ya. Ahora vamos a la interpretación que se sostiene en este video, que tiene que ver con lo que recién conversábamos y con lo que también Joaquín en el fondo nos dijo recién, que lo señaló muy bien. En este mito, el ser humano se identifica con los prisioneros. Las sombras de los hombres y de las cosas que se proyectan son las apariencias, es decir, lo que captamos a través de los sentidos y pensamos que es real. El mundo sensible. Las cosas naturales, el mundo que está fuera de la caverna y que los prisioneros no ven, sería el mundo de las ideas. En el cual, la máxima idea, la idea del bien, está representada por el sol. Uno de los prisioneros logra liberarse de sus ataduras y consigue salir de la caverna, conociendo así el mundo real. Es este prisionero ya liberado el que deberá guiar a los demás hacia el mundo real, es el símbolo del filósofo.
Solo aquellos capaces de superar el dolor que supondría liberarse de las cadenas y volver a mover sus ciertos músculos, podrán contemplar el mundo de las ideas con sus inutilizados ojos. Platón nos muestra con su mito la pluralidad de su pensamiento, la visión de la naturaleza humana, la teoría de las ideas, el doloroso proceso mediante el cual los humanos llegamos al conocimiento y una visión más filosófica sobre las ideas. Platón, en el mito de la caverna, distingue explícitamente tres dimensiones: la antropológica, la ontológica y epistemológica, y la moral y política. Dimensión antropológica. Platón identificó los siguientes símbolos en el mito, con las consiguientes interpretaciones en la vida real. Los prisioneros representan el hombre en la medida en que vive inserto en el mundo sensible y sus valores. El conocimiento de sí mismos como sombras hace referencia a la identificación de la realidad humana con el cuerpo. La liberación del prisionero es el descubrimiento de un mundo verdadero, el mundo de las ideas. Cuando el cautivo pierde las cadenas, reconoce los objetos en la caverna, sube al mundo exterior y reconoce los objetos del mundo exterior, el filósofo libera moral e intelectualmente su alma de las limitaciones y ataduras del cuerpo y del mundo sensible y asciende al mundo de las ideas, esto es la práctica de la dialéctica o filosofía. Cuando se conocen a sí mismos en el mundo exterior, tras el ejercicio de la filosofía, comienzan a identificar la realidad humana con el alma. Dimensión ontológica y epistemológica. En el mundo subterráneo, las sombras proyectadas son el reflejo de los objetos del mundo exterior. Así, los objetos reflejados se corresponderían con los objetos del exterior, y la luz del fuego, con el sol. En el exterior, los objetos reflejados en el agua serían las ideas matemáticas. Los objetos en sí corresponderían a las ideas superiores. Y el sol sería la idea del bien. Cuando el esclavo sube, asciende, en el mundo inteligible se traduce a la ascensión del ser. Dimensión moral y política del mito. Platón siente la necesidad de liberar al prisionero, por eso emplea con frecuencia expresiones del tipo si le forzáramos o si a la fuerza se le arrastrara. Esto, en la vida real, aventura que el destino del hombre no es el mundo físico, sino el mundo absoluto y divino de las ideas, por lo que es necesaria la dialéctica o filosofía para el cumplimiento de dicho destino. El esclavo baja de nuevo a la caverna. Esto refleja que el filósofo no puede limitarse a la mera contemplación de las ideas. Tiene la obligación moral de ayudar a la liberación de las demás personas. Cuando asesinan al esclavo que escapó, Platón demuestra el proceso y muerte de Sócrates, y de todos aquellos que insisten en mostrar la verdad a los hombres. El papel que tiene el sol en la vida, realidad y gobierno, es el que tiene la idea del bien como el principio que crea, da inteligibilidad a la realidad e ilumina la vida moral y política. Con este mito, Platón nos demuestra la pluralidad de su pensamiento, y la capacidad que tiene para relacionar los dos mundos de los que habla. Como ya dijo el sabio griego, el cuerpo humano es el carruaje, el yo, el hombre que lo conduce. El pensamiento son las riendas, y los sentimientos, los caballos. Ya, jóvenes. Como se dieron cuenta, me imagino, chiquillos, ahí cierto está la interpretación de este mito, donde cierto ustedes ven que cada elemento que está en la caverna tiene cierto un significado. Por eso les decía que es un mito totalmente simbólico. Que claro, a simple vista quizá no pareciera tener quizás como ese simbolismo, pero lo tiene.
Así que por esa razón, chiquillos, yo les había enviado este video para que lo revisaran y vieran, ¿cierto?, cómo esto también se relaciona con el mito de la caverna, que recién, ¿cierto?, yo les explicaba, perdón, con la teoría de las ideas. Entonces me gustaría, por ejemplo, preguntarle a Iván Papic. ¿Estás, Iván, por ahí? Iván, se nos durmió el Iván. Sí, profe. Iván, por ejemplo, mira, ¿pudiste ver bien el video, no? Sí, más o menos sí. Sí, porque entiendo que parece que a veces como que va un poco lento cuando uno lo muestra por acá. Pero mira, lo que me gustaría preguntarte, Iván, es de que ¿cómo entonces podemos vincular la teoría de las ideas con este mito que hoy día revisamos? ¿En qué se relacionan? Iván, O sea, es como que el mundo de las ideas sería el mundo fuera de las cavernas. muy bien, excelente. Y ¿cómo se llama el otro? Se me olvidó cómo se llama, está el de la idea. El sensible. Y el sensible, claro, es el que perciben los prisioneros dentro de la caverna con sus sentidos. O sea, la sombra y todo eso. Perfecto, muy bien. Lograste ahí ver la analogía, ¿cierto? Eso es, chiquillos. Como resumiendo un poco cómo se asemejan estos dos aspectos de Platón, ¿cierto? La teoría de las ideas con el mito de la caverna, es decir, la caverna al interior representa el mundo sensible, mientras el ser humano permanece anclado a esa realidad, donde cree, ¿cierto?, que eso es lo único que existe. Y lo que está afuera representa, muy bien como lo dijo Iván, representa, ¿cierto?, en el fondo el mundo inteligible, ¿cierto?, el mundo de las ideas, donde, ¿cierto?, ahí las cosas son eternas, son perfectas, ¿cierto?, donde todo es único, etc. Entonces, chiquillos, para terminar hoy día les voy a compartir lo último, que tiene que ver con esto mismo que estábamos revisando ahora. Por acá, ¿cierto? En la alegoría o también mito de la caverna, ¿cierto? Aparece acá, en este texto de CM, que yo no sé si ustedes lo tendrán, si es que alguno lo tiene, lo puede revisar, porque acá aparece también el mito. Entonces, acá se contextualiza un poco también este mito, que es súper importante, chiquillos, para lo que es la filosofía, sobre todo en los aspectos epistemológicos. Dice, es necesario comprender este relato en el contexto del pensamiento de Platón, quien considera que a través de los sentidos no podemos llegar a alcanzar un verdadero conocimiento. Los sentidos solo nos permiten acceder a la apariencia de las cosas, pero no a su realidad. Es decir, a las ideas. Las ideas son el modelo al cual imitan todas las cosas que nosotros percibimos, porque recuerden que se supone que nosotros vemos copias de ese mundo de las ideas, malas copias, según Platón. Entonces, dice acá, por ejemplo, no podemos ver la idea de belleza, pero sí percibimos cosas bellas a nuestro alrededor. De las cosas que vemos solo podemos tener creencias, opiniones, o también decía en griego, la doxa. Pero el verdadero conocimiento solo se obtiene si es referido a las ideas. Entonces, por eso, cuando como ven acá en la imagen, cuando este esclavo sale, que en el fondo representa al filósofo, es este el que logra, ¿cierto?, de alguna forma ver el verdadero conocimiento, ver las cosas como realmente son. Entonces acá dice, para comprender la alegoría, imagina el escenario. Un grupo de personas vive en el fondo de una caverna desde que eran niños. Están encadenados y dan la espalda a la entrada. Miran hacia el fondo de la cueva. La luz entra por un hueco de entrada y proyecta sobre la pared del fondo de la caverna las sombras de los que pasan por detrás de los encadenados. Estos paseantes llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales. Los prisioneros solo han visto esas sombras durante toda su vida. Y aquí, chiquillos, entonces aparece el texto. Y aquí una actividad también que es la interpretación, que es lo que nosotros también revisamos a través de este video que yo les mostré recién.
que ahí, ¿cierto? Ustedes vieron claramente esta interpretación. Así que esos jóvenes, por favor, chiquillos, revisar este video nuevamente, les aconsejo, ver la guía de Platón, entender bien lo que quiere decir Platón con la teoría de las ideas y cómo se vincula con el mito de la caverna. Me quedo muy contenta porque al menos los compañeros que participaron hoy día me queda la sensación que comprendieron este mito, lo que Platón quiere transmitirnos a través de este mensaje. La próxima semana vamos a hacer algunos ejercicios también de interpretación a través de películas, que de alguna yo les contaba la vez anterior que varias películas se han hecho a partir, a partir de esta alegoría o mito de la caverna. Así que eso, pues chiquillos, terminamos justo en el tiempo. Les quiero agradecer su presencia el día de hoy. La próxima semana tienen una semana de contención, así que aprovechen ahí de organizar sus tareas y todas sus cositas. Así que me despido, chiquillos, que tengan un excelente fin de semana, descansen y nos estaremos viendo pronto. Así que se pueden... Chao, profe. Que le vaya Chao, bien. profe. Cuídese. Se revisen las notas que ya están en School Plan. Chao, profe. Chao, chao.